Continuamos hablando, ahora nos toca conversar un poco acerca de los dispositivos de entrada, dispositivos de salida, los cuales juntos conforman lo que llamamos periféricos. Los periféricos, como ya dijimos anteriormente, son componentes auxiliares e independientes del computador que no forman parte de su unidad central, quiere decir que son externos y que pueden ser sustituidos fácilmente siendo manipulados frecuentemente por el usuario de manera directa. Los periféricos también vamos a establecer una clasificación, ya la habíamos hecho. Tenemos por una parte los periféricos de entrada, tales como el ratón y el teclado, los periféricos de salida, tales como el monitor y la impresora, y los periféricos mixtos, tales como las memorias USB, que permiten tanto el ingreso de datos como la extracción de estos. Estos son componentes que ya ustedes conocen bastante porque lo hemos visto a lo largo de la carrera. Generalmente podemos hablar primeramente de los periféricos de entrada para extender un poco más lo que es su explicación. Aquí tenemos entonces algunos de los principales periféricos de entrada. Recordando que los periféricos de entrada son aquellos que sirven para ingresar datos al computador a fin de que sean procesados. Los datos se leen de dispositivos de entrada y se almacenan en la memoria interna, es decir, en la memoria RAM de manera temporal para luego ver qué disposición va a hacer el computador de ellos. Los dispositivos de entrada lo que hacen es convertir la información que suministra el usuario en señales eléctricas que entienda el computador y que puedan ser utilizadas para los diversos procesos. Allí tenemos por lo menos 8 de los dispositivos de tipo periférico de entrada que podemos encontrar. Vamos a nombrar, rápidamente, ya ustedes saben para qué sirven, pero igualmente para cumplir con lo que es el curso, vamos a explicarlo en pocas palabras. El ratón es un dispositivo señalador utilizado para facilitar el manejo en entornos gráficos. Ustedes saben que el surgimiento del ratón, de la utilización del ratón y del Windows fueron los que le dieron ese boom al computador para que se popularizara tanto como es hoy en día. Inclusive en muchos casos está siendo sustituido por lo que son pantallas táctiles, los cuales no son más que una versión del mismo dispositivo, pero acoplado a la pantalla. En segundo lugar, tenemos el teclado, el cual es también un periférico de entrada, inspirado en lo que es las máquinas de escribir. Se utiliza una disposición de botones o de teclas ya estandarizada. En todas partes del mundo prácticamente utiliza la misma distribución a fin de estandarizar, de unificar sus criterios para que esto funciona donde los botones funcionan como palancas mecánicas o interruptores electrónicos en realidad que envían información al computador. Cada una de esas teclas que están en el o cada uno de esos botones que están en su teclado corresponde internamente a un código ASCII, que es lo que la computadora reconoce y lo que interpreta para recibir la información. Otro dispositivo que tenemos allí, que no es tan frecuente, pero también debemos nombrarlo, son los joysticks, es decir, las palancas de juego o los dispositivos para videojuegos de tipo botón. Estos permiten desplazar manualmente y con gran rapidez el cursor en una pantalla de computadora e inclusive tienen botones para aplicaciones específicas. Se usan especialmente en lo que son videojuegos. Ese es otro periférico de entrada.
Otro periférico de entrada de uso común es las cámaras web, que no son más que una pequeña cámara digital conectada a un computador, la cual permite capturar imágenes y transmitirlas a través de internet, ya sea a una página web, por ejemplo, como lo que estamos haciendo ahora, o a otra computadora en forma privada. Otro dispositivo interesante es el escáner, que no es más que un aparato dispositivo utilizado en diversas ramas como medicina, electrónica, informática, inclusive en redacción, que explora elementos tales como imágenes o documentos y los convierte o los digitaliza para que puedan ser almacenados en el computador. El siguiente elemento que tenemos por allí es el micrófono. Déjenme cerrar aquí, que está pasando por allá alguien haciendo ruido. Segundito nada más. Vamos a ver si así minimizamos un poco. Ajá, bueno. Es el micrófono. Este es un dispositivo de entrada de audio que se puede conectar al computador para grabar voces y sonidos, también música, o para comunicarse por internet con otras personas. El ejemplo, lo que estamos trabajando inclusive en este momento. Nos falta por aquí dos que son de uso menos, digamos que menos común. Por una parte tenemos el lector de códigos de barra, que recibe información codificada y es muy usado especialmente en tiendas para lo que es la gestión de ventas de mercancía. Y tenemos el lápiz óptico, que es un periférico de entrada para computadoras en forma de una varita fotosensible, que puede ser usado para apuntar a objetos mostrados en un televisor o en un monitor, de manera similar a una pantalla táctil, pero con mayor exactitud posicional, porque es mucho más pequeño digamos que el ancho de este dispositivo. Recuerden que la pantalla táctil depende del dedo de la persona, y hay dedos que no son como que muy delgaditos que digamos. Bueno, continuamos con el siguiente elemento. Lo siguiente en nuestra lista son lo que es los periféricos de salida. Aquí tenemos algunos ejemplos de dispositivos de salida. Sabemos que los periféricos de salida son aquellos que reciben información del computador. Su función es eminentemente generadora, y por ende están capacitados para enviar esa información a lo que es nuestro usuario. Es decir, ellos van a generar algún tipo de reporte, algún tipo de imagen o sonido para que el usuario pueda entender la información que está necesitando. Estos tenemos, por ejemplo, el monitor o pantalla, que es un dispositivo electrónico de salida de imágenes, conectado a la computadora, donde se muestran lo que es las diferentes imágenes y textos generados por medio de un adaptador gráfico o de video. El siguiente componente son los parlantes, bocinas o cornetas, que son dispositivos utilizados para reproducir sonido de forma pública o grupal desde un dispositivo electrónico. Vean que ustedes ponen la corneta y cualquiera que esté cerca puede escuchar lo que ustedes estén oyendo. Tenemos también lo que es los auriculares, que es similar al parlante. Lo que pasa es que en este caso se utiliza para escuchar audio en forma individual o privada. Es decir, o bien sea para mantener la reserva en cuanto a lo que estamos escuchando, o bien sea para no molestar a las personas que nos rodean. El siguiente dispositivo es la impresora, que es una máquina que se conecta al computador y que sirve para reproducir en papel la información seleccionada. Cuando hablamos de impresora, estamos hablando de impresión en tamaño normal,
generalmente no pasa de doble carta. De, ustedes no sé cómo llaman aquí ese papel, que son como dos hojas A4 una al lado de la otra. Tenemos también, por último, lo que A3. Bueno, no pasa de A3 una impresora convencional. Ya cuando necesitamos impresiones de mayor envergadura, utilizamos dispositivos como el plotter, que es una impresora, pero ya para trabajos mucho más grandes. Tiene un ancho de impresión, por lo general por encima del metro, pero también su costo de adquisición es muchísimo mayor, por lo cual no se acostumbra que sea para uso doméstico, sino para uso empresarial. Tenemos también lo que es el proyector, que es un aparato electrónico que nos permite mostrar imágenes sobre una pantalla o superficie. Vean que todos estos son dispositivos de salida que ustedes conocen. Por último, en cuanto a los dispositivos mixtos, podemos nombrar en primer lugar los dispositivos de almacenamiento USB, recordando que estos dispositivos cuentan con tanto funciones de entrada de datos como de salida. Su función es precisamente eso, poder guardar información tanto del computador hacia el usuario como del usuario hacia el computador. Las conexiones USB que tienen actualmente los dispositivos o los computadores nos permiten conectar múltiple variedad de tipos de dispositivos. Ya prácticamente no se utiliza otro tipo de conexión. Finalmente, no podemos olvidarnos de lo que son las redes. Actualmente es una característica que poseen todos los dispositivos de cómputo, ya que pueden conectarse a la red, especialmente a internet, y por eso se considera como parte de los elementos que conforman el computador, pudiendo conectarse de manera cableada, tal como el par trenzado RJ45, coaxial o de fibra óptica, o también de manera inalámbrica mediante conexiones Wi-Fi, Bluetooth y satelital. Así podemos conectarnos y transmitir datos a todos los dispositivos en cualquier ubicación donde se encuentre. Entonces, anteriormente estas conexiones de red no se tomaban en cuenta dentro de lo que es la estructura de la computadora, pero hoy en día sí son primordiales. Vamos a darles entonces un